Hola, buen día. Mi nombre es Lilia Vanessa López Cárdenas. Vengo representando el grupo 818 de la Facultad de Medicina y Extensión Mazatlán en otra oncocápsula de salud. El tema a desarrollar el día de hoy es genética del cáncer de mama. A manera de introducción, sabemos que todos los cánceres son genéticos, ya que se originan de mutaciones en genes implicados bien en la regulación del ciclo celular o bien en la reparación del DNA. Sin embargo, no todos los cánceres son hereditarios. Cuando tenemos una célula somática en la que acontece la mutación de uno de sus genes en sus dos alelos, esto desarrolla un cáncer. Hablamos de que es un cáncer esporádico. Por otro lado, cuando el paciente presenta en línea germinal, es decir, de manera heredada, una mutación, esta aparecerá en todas las células del organismo, dado que es necesario la mutación de dos alelos de un determinado gen en una célula para producir cáncer. El tener uno de los alelos afectados en todas las células del organismo aumenta exponencialmente la probabilidad de presentar uno o varios tumores, así como de presentar ese tumor a una edad más precoz que un paciente sin mutación heredada. En este video hablaremos sobre los elementos genéticos involucrados en el cáncer de mama, tanto a nivel somático como a nivel germinal. A nivel somático hablamos en las células que se encuentran en la glándula mamaria, y a nivel germinal estamos hablando de mutaciones heredadas presentes en todas las células del organismo que predisponen al cáncer de mama. Genética del cáncer de mama a nivel somático. Los avances en secuenciación del genoma de las últimas 2 décadas han probado cómo el cáncer de mama no es una única entidad, sino una enfermedad heterogénea y compleja que puede deberse a diferentes alteraciones a nivel genético, en la cual diferentes vías de activación tumoral pueden desarrollar un cáncer, con diferente tratamiento y pronóstico según la vía de proliferación celular activada. Schwartz Perú publicó en el año 2000 un revolucionario estudio que sentó las bases de la clasificación del cáncer de mama en subtipos. Durante la década pasada, el grupo de trabajo de Cancer Genome Atlas Project realizó uno de los esfuerzos más importantes hasta la fecha para caracterizar los 12 tumores primarios más frecuentes a distintos niveles a escala molecular. En el cáncer de mama se estudiaron muestras de más de 500 cánceres de mama primario y se apreció cómo se podían diferenciar 4 grandes clústeres de perfiles genéticos que se podían diferenciar como grupos homogéneos y que presentaban una gran similitud con los subtipos descritos una década antes por Perú. Cada uno de estos grupos presentaba unos elementos moleculares característicos que los diferenciaban del resto, sugiriendo que un cáncer de mama podía producirse mediante distintas vías de activación, cada una de las cuales correspondían a unas alteraciones moleculares específicas. El panel de expertos de Steve Gallen en 2011 sugirió por primera vez tener en cuenta el uso de los subtipos intrínsecos para el desarrollo de ensayos clínicos en el contexto de cáncer de mama no metastásico, e incentivó a la elaboración de estrategias terapéuticas para cada uno de sus subtipos. Dadas las dificultades técnicas para la determinación del subtipo intrínseco, se dio la práctica clínica. Se desarrollaron unos marcadores inmunohistoquímicos subrogados que hicieran accesible una aproximación diagnóstica a estos subtipos intrínsecos. Actualmente, el pilar sobre el que se sustenta el manejo multidisciplinar del cáncer de mama se basa en el diagnóstico, en el cual se utilizan parámetros clínicos e inmunohistoquímica para distribuir a los pacientes en grupos donde se puedan beneficiar de los distintos tratamientos disponibles. Estos marcadores son los receptores hormonales de estrógenos y progesterona, la determinación de la expresión celular del factor de crecimiento epidérmico humano, índice proliferativo. De aquí parte la clasificación subrogada del cáncer de mama en subtipos: luminal A, luminal B, HER2 y triple negativo. En subtipo intrínseco contra subrogado, Cejalvo et al. Presentaron en 2017 un análisis de 29 estudios que englobaban 15.338 pacientes a los que se identificó el subtipo intrínseco mediante PAM50 correlacionándolo con el subtipo subrogado.
La clasificación subrogada en subtipos parte de la clasificación en subtipos intrínseco. Sin embargo, la concordancia entre ambas clasificaciones dista de ser perfecta. En este estudio se apreció que un 30% de todos los diagnósticos por IHC no concuerdan con el subtipo intrínseco de estos tumores, especialmente en el grupo de tumores HER2 positivo, lo que sugiere que el uso de tan solo 4 marcadores no es capaz de capturar la complejidad biológica del cáncer de mama. Implicaciones clínicas de la discordancia entre subtipo subrogado e intrínseco. Tumores inmunohistoquímicos HR positivo y HER2 negativos. Varios estudios nos han demostrado un menor intervalo libre de enfermedad metastásica en los pacientes diagnosticados, como luminal A por inmunohistoquímica al ser tratado solamente con hormonoterapia cuando presentan un subtipo intrínseco no luminal, tanto en pacientes con enfermedad nodal negativa como positiva. Por otro lado, se ha demostrado cómo estos tumores poseen una mayor quimiosensibilidad cuando presentan un subtipo no luminal. Los tumores inmunohistoquímicos HER2 positivos son los que se presentan con una mayor heterogeneidad respecto a la expresión génica, especialmente los HR positivos, en los que tan solo un 29.8% presentan un subtipo HER2-E6. Los tumores inmunohistoquímicos HR negativos y los HER2 positivos son los tumores que se presentan con un peor pronóstico en la actualidad. Se postula la existencia de varios subtipos moleculares dentro de este grupo. Lehman et al. Describieron 6 subtipos diferentes en el cáncer de mama triple negativo, en los que incluían 2 subtipos: basal-like, un inmunomodulador, uno mesenquimal, uno mesenquimatoso y un luminal receptor de andrógenos. Por otro lado, en la genética del cáncer de mama a nivel germinal, se estima que está hereditario se presenta entre el 5 y el 10% de los cánceres de mama diagnosticados. Sin embargo, hay entre un 15-20% de casos en los que se aprecia una agregación familiar sin tener claramente un gen de alto riesgo asociado. Los genes más frecuentes en el desarrollo de cáncer de mama hereditario son los BRCA1 y BRCA2. La nueva generación de técnicas de secuenciación ha llevado a identificar numerosos genes cuya mutación puede aumentar significativamente el riesgo de presentar cáncer de mama y ovario, como lo son el TP53, PTEN, ATM, CHEK2, BRIP1 y PALB2. Actualmente definimos las mutaciones que predisponen al cáncer de mama según el riesgo relativo de desarrollar la enfermedad en mutaciones de alto riesgo, riesgo moderado y bajo riesgo. Las mutaciones de alto riesgo presentan un riesgo relativo mayor de 3 de presentar cáncer de mama y son poco frecuentes en la población. Estas mutaciones incluyen a los genes BRCA1, BRCA2, PTEN, TP53, CDH1 y STK11. Las mutaciones de riesgo moderado tienen un riesgo relativo entre 2 y 3 y son más frecuentes que las anteriores. Incluyen a los genes CHEK2, BRIP1, ATM, PALB2, BARD1, NBS1, RAD50 y RAD51C. Las mutaciones de bajo riesgo son aquellas que presentan un riesgo relativo menor de 2 y son muy frecuentes en la población. Se estima que hasta un 30% de la población puede tener alteraciones genéticas que aumentan el riesgo relativo de cáncer de mama. Incluye los genes TOX3, LSP1, FGFR2, etc. Como conclusión, la genética tiene un peso crucial en el cáncer de mama. A nivel somático hemos observado que los medios utilizados en la actualidad para el diagnóstico no son capaces de capturar la complejidad biológica de estos tumores. En este escenario se hace indispensable apoyarnos en estudios adicionales
como las plataformas genómicas que son capaces de valorar el subtipo intrínseco o de asignar escalas de recurrencia con valor predictivo independiente que nos van a permitir hoy por hoy seleccionar el mejor tratamiento en un grupo importante de pacientes y que continuarán perfeccionando la toma de decisiones terapéuticas en los próximos años. Por otro lado, cada vez se tiene más información de mutaciones que a nivel germinal pueden aumentar el riesgo de cáncer de mama y no es suficiente en la actualidad con estar al tanto del manejo de los pacientes con mutación en el gen BRCA, ya que cada año se van añadiendo más mutaciones que hacen cada vez más complejo este campo. La comprensión de las diferentes mutaciones que pueden aumentar el riesgo de cáncer de mama nos permite seleccionar estrategias preventivas con una precisión sin precedentes en un campo todavía incipiente del que se espera que evolucione enormemente, tanto a nivel tecnológico como de conocimientos.